Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando de esos propósitos que seguramente usted también hizo a principios de este año. Estamos a principio de año, pero generalmente ese 12 a medianoche, 1, 2, todavía nos damos chance a soñar, a pensar qué voy a hacer este año de diferente, cómo voy a marcar mi vida de una forma distinta. Y así surgen algunas inquietudes que queremos lograr. Muchas incluso vienen arrastrándose de otros años. Y por eso hacemos este programa, para hablar con personas que han hecho la diferencia en sus vidas a través de constancia, de esfuerzo, de trabajo, de voluntad y de saber plantearse bien sus metas. Ojalá le ayude a usted también. En este bloque nos vamos a enfocar en los emprendedores, porque muchos de esos propósitos que nos planteamos es: ya voy a tener mi negocito, voy a pensar, voy a empezar, voy a hacer algo diferente, etcétera. Usted lo sabrá mejor que yo. Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes a algunos de tantos emprendedores que hay en Guatemala. Él es Gabriel Salguero. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Hola, Tuti, muchas gracias, un placer. Un gusto estar aquí contigo también y que nos cuentes un poquito de tu experiencia. También les quiero presentar a Gabriela de Castillo. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias. Muy emocionada por este 2015. Qué bueno, siempre con nuevos propósitos. Siempre con nuevos propósitos. Muy bien, es que de eso se trata también. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Y también les presento a María José Jiménez Archila. Gracias por estar aquí, María José. Muchas gracias, Tuti. Estamos muy contentos por la invitación. Gracias a ustedes. Cada uno en un negocio muy diferente, pero que lleva su proceso. Sus negocios, según platicábamos ahorita antes de empezar, no es que se los hayan planteado a inicios del 2014 y sean estos negocios afortunadamente exitosos que todos dirigen o que contribuyen a ellos. Así que voy a empezar contigo, Gabriel, para que me cuentes un poco cómo fue que a partir del 2010 una idea que ya venía pues con algunos pasos antes se vuelve también para ti un reto y empieza a surgir toda la industria de los chucos. A ver, cuéntame. Bueno, pues para contarle un poco, este negocio nace muy pequeño, nace con carretas en la calle, y también por nuestra parte inicia en carretas, y poco a poco pues empieza a crecer y se abren restaurantes. Yo en el 2010 pues conozco al actual dueño, ¿verdad? Y vemos que pueden existir compatibilidades que ayudan a que el negocio crezca, ¿verdad? Él es una persona muy creativa y yo un poco más ordenado, más administrativo. Okay. Entonces ahí surge la idea de unirnos, y entonces entro yo a formar parte de esta sociedad con la idea de crecer, de innovar, ¿verdad? Uno no necesariamente tiene por qué ser el inventor para crear un negocio, para unirse a un negocio. Entonces entré con la idea de crear otros conceptos, formar por ejemplo un restaurante bar, o kioscos que pueden competir en centros comerciales, como por ejemplo siempre existe una oportunidad para uno poder iniciar algo. Y eso es bueno. ¿Cómo se hacen esos primeros pasos, Gabriel? Porque yo creo que es lo que todos nos preguntamos de, ok, yo tengo esta idea, y claro, nuestras ideas nos parecen geniales, ¿verdad? Y llevarnos a la práctica es otra cosa, y ver si funciona una vez estemos poniéndolo en práctica es otra cosa también. ¿Cómo es ese proceso a nivel mental, digo, a nivel emocional? ¿Cómo vas tú acompañando eso? Bueno, pues lo primero es que se genera miedo, ¿verdad? Uno siempre dice, ¿y si no funciona? Exacto. Y pierdo lo que ya tenía? Yo creo que uno no tiene por qué decir, dejo todo y empiezo esto nuevo. Uno puede empezar poco a poco con pequeñas pruebas. En el ejemplo de los chucos, ver si este concepto es bienvenido, uno puede empezar con una carreta. No tiene por qué iniciar con un restaurante, claro, ¿verdad? Una cadena de una vez. O una cadena. Entonces, los procesos empiezan con pequeños muestreos. Uno viene y dice, tengo esta idea, voy a sacar unas pruebas que no cuesten mucho, ¿verdad? Poca inversión. Y entonces uno inicia poco a poco, y si la aceptación es buena, entonces uno ya puede ver de invertir un poco más, claro, de arriesgar un poco más. Entonces, ok, funciona una carreta, ahora voy a poner 2, ¿verdad? Crecer poco. Y entonces cuando ve que el concepto es bien recibido por el consumidor en diferentes áreas geográficas o demográficas, uno ya puede empezar a pensar un poco más en grande. Eso es bonito. Voy a hablar un poquito ahora contigo, Gaby, para que me cuentes
tu historia, porque a mí me gusta el conocer que de tu historia pues es agarrar lo que tenía a mano, ¿no? Hasta hacer turnos de alguna manera, aprovecharlo en tiempos que no se usan. A ver, cuéntanos un poquito. Tú te dedicas a libros, ¿cierto? Distribuyes una cantidad de libros impresionantes en toda la República. A ver, cuéntame un poquito. Sí, mi empresa se llama Editorial Jugando Aprendo y como su nombre lo dice, la idea es que los niños aprendan jugando. Entonces nosotros trabajamos con libros de texto y material manipulativo, lo cual pues fue muy innovador y pues cuando uno empieza un negocio desde cero, generalmente el primer obstáculo es no tengo dinero. Claro. Voy a bancos y necesito tener muchos años de tener una empresa. Entonces ahí es donde uno tiene que ser creativo en todo el aspecto de la palabra. ¿Qué hiciste tú, Gaby? Entonces, bueno, por ejemplo, yo no podía comprar maquinaria. No tenía el capital de invertir 1 millón de quetzales en maquinaria. Claro. Entonces me puse a pensar que por las noches otras empresas esa maquinaria no la utilizan y son empresas que no son competencia, como imprentas de afiches, por ejemplo. Entonces empecé a tocar puertas, por supuesto que no fue el primer sí, pero la perseverancia me llevó hasta la puerta que se abrió y me permitía de noche utilizar las máquinas en las cuales yo trabajaba mis libros. Okay. Y poco a poco pues pude hacerme capital para la primera máquina, la segunda máquina. Entonces creo que también como emprendedores es importante apoyarnos. Si yo te puedo apoyar a ti en algo, una idea, un tip, ok, préstate maquinaria. Yo le digo a algunos amigos, si no tienes un espacio de oficina, puedes venir a mi oficina en lo que tú logras tener un espacio para tu oficina, ¿verdad? Qué importante hablarlo también, porque a veces nos quedamos como encerrados en nuestra idea, no compartimos, no decimos. Tú empezaste en el 2010, ¿cierto? Yo empecé en el 2010. ¿Cuándo empezaste tú a ver ya un crecimiento, una respuesta en donde tú te empezaste ya como a sentir más tranquila? Bueno, fue 2 años después, el 2010 fue cuando iniciamos con muchas ganas. La respuesta fue increíble, les gustaba mucho a los padres, a los maestros y sobre todo a los niños. Y la ventaja es cuando lo usan 1 año y ven lo bien que aprenden, claro, pues el siguiente año quieren usarlo. En el siguiente año pues viene un boom. Este boom también te puede matar porque muchas veces no tienes la capacidad de producir tanto o distribuir tanto. Entonces, aquí fue en donde empieza ya un poquito la formación académica para ir poniendo las cosas en su lugar y ya dar un respiro y decir, bueno, ahora yo voy a trabajar mi empresa con cierta estrategia, ¿verdad? A mí me ha sucedido que de muchos países, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Centroamérica, han tenido la oportunidad de un material y me lo han solicitado, pero yo decidí que tenía que hacerlo estratégicamente paso a paso y empezamos con El Salvador. Si no te podías ahogar tú solita Nos y podemos quedar mal. ahogar, exactamente. Porque era interesante. Y voy ahora contigo y tu historia, María José, porque de alguna manera estas buenas ideas o estas buenas empresas también surgen a veces de la obligación, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue tu caso? Claro, sí, el mío fue pues realmente como un poquito circunstancial, lo llamo yo, porque no es como que yo tuviera la idea y entonces la pusiera en movimiento, sino que casi fue como que se fue dando y pues poco a poco fue que ya fuimos creciendo, ya fuimos como formalizando nuestros procesos, pero realmente fue algo más circunstancial porque yo estaba dejando de trabajar porque iba a cuidar a mi bebé, que estaba por tenerlo, y entonces pues que se nos presentó esta oportunidad de comenzar a distribuir jeans. Y así fue como comenzamos, en el garage de mi casa, invitando a nuestros familiares y amigos que se convirtieron en nuestros primeros clientes distribuidores, ¿verdad? Pero sí, fue algo como mucho más casual. Yo, de hecho, hasta la palabra emprendimiento ni siquiera la conocía. Claro. Hasta ya un poquito más avanzado fue que me vine a dar cuenta que resulta que soy emprendedora. Te hicieron emprendedora sí, de alguna forma. Porque es. tengo entendido que fue tu esposo el que llegó con una cantidad bastante notoria de literalmente, jeans. Él llenó su camioneta de 1000 pantalones y me dijo, mira, esto fue lo que trajimos para fin de año, y le dije, ¿y qué hacemos con esto? Porque los debíamos, nos daban 3 semanas para pagarlos, y yo le decía, mira, y si no los vendemos, ¿qué hacemos? Y me dice, ¿tú qué pensás? Y yo le digo, pues, ¿qué? ¿Vendemos un riñón o qué vamos a hacer para pagarlos? Y me dice, no, hombre, mira, si una semana antes del plazo no tenemos la plata, los vendemos a costo y pagamos eso y vamos apalancándonos así. Y realmente sí lo hicimos, bien poquito a poquito, cada vez que íbamos vendiendo, íbamos comprando más mercadería, y gracias a Dios es un producto que nos permite competir muy bien porque es un precio muy bueno y la calidad es muy buena, y realmente pues pantalones de lona todos usamos, sí, pues, ¿verdad? Sí, la verdad así es que sí. En el 2006 arrancaron ustedes. Así es. ¿Y cómo ha sido ese proceso de ir creciendo? Pues, porque, a ver, yo sé, y creo que a todos nos pasa, cuando vemos historias como las de ustedes, uno dice, qué bonito, les fue bien, yo también quiero.
Y no es que todo el tiempo les fue bien, no es que todo el tiempo era así como lo estamos contando hoy de bonito. ¿Cuál fue ese proceso? Definitivamente, pues realmente es un proceso bien cansado. Yo lo que les comento es algo que da mucha satisfacción a nivel personal, pero realmente no es como el camino fácil de hacerse rico y famoso, esa es la verdad. Es mucho esfuerzo, es mucha, pues mucha incertidumbre al principio, ¿verdad? Y le toca a uno hacer de todo. Yo les contaba y les comparto a las personas que van empezando, a mí me tocaba descargar los 1000 pantalones de la camionetilla porque mi esposo estaba recién operado, y nos tocaba todo, con un nenito de 2 meses en la cangurerita, estar atendiendo gente, estar recibiendo a los clientes. Entonces realmente le toca hacer uno de todo un poquito, desde barrer, atender, cobrar, llevar las finanzas, todo. Entonces tiene que ser como ir priorizando, y es complejo ir priorizando a la hora de tener que ir aterrizando todas las actividades que le tocan a uno a la hora de empezar, porque empieza uno haciendo todo, de todo, de todo. Sí. Lo bueno es que está la disposición y el entusiasmo, y eso creo que es una buena gasolina. Para finalizar este bloque, quisiera que cada uno nos diera, las personas que nos están viendo, un tip, un consejo específico, si alguien en este 2015 dijo, yo quiero poner mi empresa, ya tengo la idea, voy a empezar con mi carreta, con mi pantalón, con mi libro, no sé, le está poniendo la competencia ya. Pero, ¿qué recomendación les darías, Gabriel? Bueno, mi primera recomendación sería no tener miedo. La segunda sería, no se necesitan grandes capitales para empezar, uno puede empezar pequeño. Y el tercero es capacitarse y tener conocimiento. No hay nada peor que meterse a algo que uno no conoce y no domina. Claro. ¿Verdad? Esas son las formas de minimizar y aumentar la probabilidad de éxito. Excelente, ordenado, el ordenado, dice Gabriel. Gaby. Bueno, lo primero es, empieza hoy. No mañana, no pasado mañana, empieza hoy. ¿Qué es tu pasión? ¿Qué es lo que quieres hacer? Empiezo a indagar, bueno, ¿qué hay? ¿Cómo puedo hacerlo? Ver, pero todos los días trabaja en esa meta. No importa si lo vas a hacer en 2 años, pero dedícale 10 minutos a trabajar en ese sueño que tienes. Y la segunda, edúcate. Generalmente nosotros terminamos la universidad o terminamos una carrera y decimos, ay, qué rico, al fin, gracias a Dios, ya puedo trabajar. Entonces, continúa esa educación porque eso te va a dar más herramientas, claro, lo cual te va a llevar a tener un negocio exitoso. Qué bonito. María José. Para mí, pues bueno, definitivamente que busquen algo que les guste mucho, que les apasione, porque realmente van a haber momentos en los que ustedes literalmente quieran tirar la toalla y decir, es demasiado complicado, el peso de la responsabilidad, el peso de toda la disciplina que se necesita, pero si es algo que realmente les gusta, les apasiona, es mucho más difícil que ustedes van a querer renunciar. Claro. Y busquen algo más que sencillamente una meta económica, sino algo que realmente trascienda el propósito de su vida. Eso es lo que yo les recomendaría. Qué lindo. Gracias a los tres. Muchos éxitos para este 2015, que sigan creciendo las empresas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos estos tips, estas ideas para poder poner a nosotros también en práctica en este 2015. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más.